Hermanos, el domingo anterior tuvimos la bendición en la iglesia de bautizar casi como a 60 personas. ¿Cuántos de ustedes se quedaron a ver todo eso? ¿Sí? Yo no sé usted, pero me parece a mí que ese tiempo fue un tiempo para poder presenciar uno de los milagros más extraordinarios que Dios hace en la vida de un hombre. Y digo que este es el milagro más extraordinario porque estamos hablando de eternidad. Estamos hablando de transformación. Estamos hablando de cómo Dios es capaz de tomar algo que está muerto y volverlo a la vida. Estamos hablando de algo que está siendo testificado a través del bautismo, que es testimonio, por supuesto, de nuestra fe en Cristo y de haber creído en nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de un milagro extraordinario, el mejor, el más grande, el que Dios ha llevado a cabo y que por supuesto solamente Dios es capaz de poderlo hacer, porque no hay poder humano que pueda transformar la vida de un hombre a como Dios solamente sabe hacerlo. Pero en vista de esto, lamentablemente debo de decir de que muchas veces esta práctica en la iglesia pasa desapercibida. Muchas veces cuando escuchamos hablar acerca de bautismo como que ¿qué onda? Y lamentablemente hay iglesias donde eso ni lo practican porque no han entendido el poder del evangelio. Pasa simplemente como cualquier otra cosa. Me ha parecido a mí bien en esta mañana poder compartir con ustedes un tema tan solamente para recordar eso. Para recordar, hermanos, acerca del evangelio. Y tal vez en esta mañana usted que ya tiene años de ser creyente podría decir en su corazón, pero no necesito escuchar más de eso porque yo ya lo sé. Pero bueno, siempre es importante conocer un poco más acerca de eso. Así que el tema que en esta mañana voy a compartir con ustedes y que por supuesto me he propuesto de corazón poderlo hacer de la mejor forma es este: ¿qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Es el tema de esta mañana. Y quiero hoy tener la oportunidad de que usted me permita hoy, por supuesto, poder compartir algunos pensamientos de las escrituras acerca de qué es el evangelio. Hermanos, el evangelio no es lo que de repente yo pueda creer, pensar o opinar. El evangelio es lo que el mismo evangelio dice acerca de sí mismo que es. El evangelio no está sujeto a las opiniones de los hombres, no está sujeto a las opiniones de las instituciones religiosas. El evangelio es lo que Dios dice que el evangelio es. Y lo primero que hoy vamos a tocar con respecto a qué es el evangelio, pero no sin antes pedirles a ustedes que si usted trajo su Biblia o lo trajo en el celular o como la haya traído, pero siempre traiga Biblia a la iglesia. Porque venimos a hablar las cosas de Dios y es importante poder constatar que eso que nos están diciendo es así como está escrito. Entonces, hermanos, voy a invitarlo a que vaya conmigo a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, verso 1. Creo que es importante poder decir que cuando el apóstol Pablo va a escribir esta carta a la iglesia en Roma, ya aproximadamente han transcurrido 20 a 25 años de la conversión del apóstol Pablo. Ya ha corrido mucha experiencia en la vida de Pablo. Ya han pasado muchas situaciones en la vida del apóstol Pablo. Ya ha experimentado el sacrificio de predicar el evangelio, ya ha pagado su precio por eso. Ahora ya transcurrieron muchos años y es interesante cómo el apóstol Pablo hace su introducción a la carta. Dice así la escritura: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Lo primero que necesitamos comprender para poder responder correctamente a la pregunta de qué es el evangelio, es que el evangelio en primera instancia es de Dios. El evangelio no es el pensamiento
de alguien bueno de corazón, si lo hubiera. El evangelio no es el discurso de una institución religiosa. El evangelio no es de repente que alguna agrupación quiso hacer algo bueno o medio bueno para el hombre. No, el evangelio es de Dios. Dios es el autor del evangelio. Dios es quien ha proclamado ese mensaje. Y esto es algo importante para la vida de nosotros como creyentes, pero es también importante para aquel que no ha entregado su vida a Cristo. Poder ser capaces en esta mañana de comprender que el evangelio es de Dios, cambia las reglas del juego, queridos hermanos y amigos que nos acompañan hoy. ¿Por qué? Porque si el evangelio es de Dios, debemos entonces de entender que ese evangelio y eso que se proclama es verdad. No es historia. No es simplemente un discurso vago que alguien puede proclamar, sino que está proclamando la verdad de Dios. Pero no de cualquier Dios, por supuesto, sino que este es el Dios eterno. Es el Dios todopoderoso. Es el Dios que con su palabra creó los cielos y la tierra, y todo cuanto hay en el mundo fue creado por la palabra de Dios. Ese es el Dios que es el autor del evangelio. Y eso cambia, por supuesto. Eso cambia. Porque el evangelio, como declara claramente el profeta Isaías en el libro de Isaías capítulo 6, cuando tiene la visión de Dios en el trono, ese Dios es un Dios 3 veces santo. Por eso los ángeles que aparecen en la escena proclaman: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Porque es un Dios santo. Y es ese Dios santo que ha enviado un mensaje a la humanidad, por supuesto. Es lo primero que cada uno de nosotros en esta mañana debe comprender claramente. Porque si somos capaces de comprenderlo y abrazarlo y creerlo, entonces, hermanos, muy bien nos conviene poner atención a lo que ese evangelio proclama. Pero permítanme también poder hacer una definición sencilla y rápida del evangelio. El evangelio es el mensaje de Dios dado a los hombres por medio de Jesucristo, para que el hombre tenga la oportunidad de cambiar su condición actual y su destino final. Estamos hablando entonces de un mensaje que tiene el poder y la capacidad para transformar la realidad del hombre y el destino final de este mismo hombre. Por eso es importante que cuando hablamos acerca de qué es el evangelio nos podamos detener un instante y podamos pensar, podamos reflexionar en nuestro corazón acerca de esta primera verdad, y es que el evangelio es de Dios. Cuando Pablo escribe su carta a los Gálatas, capítulo 1, verso 11, el apóstol Pablo dice estas palabras a la iglesia en Galacia, y les dice de esta manera: cuando yo fui a ustedes, el evangelio que yo les traje a ustedes, el evangelio que yo les compartí a ustedes, no es un evangelio según los hombres, sino según Dios. Porque hoy en día hay evangelio que podríamos llamarle muy fácilmente evangelio de hombres, porque es un evangelio que no contiene la verdad de Dios, sino la verdad o la creencia de cada persona que predica las cosas que predica o las barbaridades que dice. Pero Pablo está convencido, está claro. Cuando escribe a los romanos y escribe a la iglesia en Galacia, él está plenamente convencido que lo que él está hablando es precisamente el mensaje de Dios, un mensaje fiel, un mensaje auténtico, un mensaje verdadero, y que no está hablando cuentos. Es importante para nosotros como iglesia, por supuesto, poder tener claro esa primera verdad. El evangelio es de Dios. Dije, es de Dios. El evangelio no le pertenece a la iglesia, es de Dios. La iglesia de Cristo lo proclama, pero no es de la iglesia de Cristo, es de Dios. Pero este evangelio, este mensaje de Dios,
que nace en el corazón de Dios, en el amor de Dios para el hombre, es dado en primera instancia por su Hijo unigénito, por Jesucristo mismo. Y va a ser tiempo después que Cristo comisiona a su iglesia para darlo, pero en primera instancia, este mensaje de Dios al hombre es dado por Jesucristo. Y este mensaje de Dios dado por Jesucristo es autenticado por la vida de Jesús, por su forma en cómo vivió. Es autenticada por los milagros que Jesús hizo. Está hablando de que lo que Él está hablando es verdad. Pero por sobre todas las cosas, el sello, la garantía de que ese mensaje es real, es auténtico, es verdadero, se sella con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando Pablo escribe su carta a los Corintios, primero la carta a los Corintios, capítulo 15, cuando Pablo habla de la resurrección, Pablo dice estas palabras a la iglesia en Corinto: si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe y seríamos las personas más dignas de lástimas en el mundo. ¿Por qué? Porque si Cristo no hubiese resucitado, estaríamos creyendo en una simple fantasía, historieta más de las que el hombre ha construido. Pero es la resurrección de Cristo, atestiguada primeramente por sus apóstoles. Y en ese mismo capítulo 15 de primera carta a los Corintios, Pablo habla de que cuando Cristo resucitó, apareció a más de 400 personas en diferentes lugares, autenticando que eso que se había predicado y que Cristo había dicho es verdad. ¿Me escuchó? Es verdad. No está hablando de una historieta, hermanos y amigos que nos visitan. No está hablando de un cuento, no está hablando de una fantasía, no está hablando de un poema bonito, no, está hablando de verdad, porque es la verdad de Dios. Por eso Pablo, convencido de esto, expone esa verdad del Evangelio. Y nosotros hacemos bien en esta mañana de poner atención a lo que ese mensaje dice, porque es el mensaje de Dios, es la verdad de Dios. Y no hay nadie, por más que quiera desvirtuar ese mensaje, que pueda hacerlo, porque es un mensaje de Dios, y el mensaje de Dios permanece y permanecerá hasta el día en que Dios dice: hasta aquí. No hay poder, no hay institución. No importa cuánto se quiera desvirtuar la verdad y la esencia de ese mensaje, nadie podrá tirar al suelo ese mensaje, porque es de Dios. Y lastimosamente debemos de decir que en los tiempos actuales, la iglesia actual se ha encargado a veces de desvirtuar esa verdad de Dios y ese mensaje de Dios. ¿Cuántos de ustedes todavía son personas terrenales y se montan en los buses? ¿Sí? ¿Se ha dado cuenta usted, la mayoría de los buses, qué tipo de canción tienen? Canciones de corte cristiano. ¿Cuántos son aún más terrenales y caminan por las calles de San José en el mercado? No, ya no hay tantos terrenales, ¿verdad? Apenas nos bajamos del bus, la primera tienda china que está ahí, música de corte cristiano evangélico. Caminamos un poquito más y llegamos casi a un restaurante, a un bar, música cristiana evangélica. Vamos al mercado, los chinamos, música cristiana evangélica. Y cuando escuchamos esto, nosotros inmediatamente decimos: mira, somos los mismos. No, un momentito, no diga eso. Porque lo que ha pasado en los últimos tiempos es que esta verdad, mejor dicho, lo que se supone que es esta verdad, se ha desvirtuado tanto que hoy en día ya no tiene el significado ni el valor que tenía hace 3 décadas atrás. Porque hace tan solamente 3 décadas atrás, si alguien se atrevía a poner una canción cristiana en una tienda, nadie le entraba. Así que nadie se iba a arriesgar a poner ese tipo de música porque perdía los clientes. Pero hoy más bien los atrae. Y lastimosamente, cuando las cosas se llegan a generalizar de esa manera, tienden a perder el sentido, la esencia de lo que es eso. Por tal motivo, hoy en día, en todos lugares que vamos, encontramos tantas frases y textos bíblicos. ¿No es cierto? Usted esto lo ha visto.
Dígame algo, porque me parece que estoy hablando con gente que ya está como en el arribita del segundo cielo. Pero los que somos todavía terrenales y estamos aquí, andamos aquí, hermanos, en piso de tierra, nos damos cuenta que en los buses, en las paradas, en todo lado encontramos textos bíblicos. Y decimos, uy, mira cómo se ha propagado el evangelio. No, no se equivoque, no se ha propagado, se ha diluido. Porque ya el evangelio no se entiende que es un mensaje de Dios. Porque si fuese un mensaje de Dios, pondríamos atención a cada palabra que sale de ese mensaje de Dios. Si creyésemos en ese que es de Dios, pondríamos sumamente atención a lo que ahí está diciendo Dios, porque es Dios quien está hablando. Es su Hijo quien lo está proclamando. Es su Hijo que está autenticando que ese mensaje es verdadero y que vale el poner atención a ese mensaje. Pero hoy en día, ¿verdad que por todos lados lo escuchamos, hermano? Porque hoy es común eso. Lo tercero que debemos comprender con respecto a esa pregunta de qué es el evangelio, no es solamente que es de Dios, no solamente que es autenticado y certificado como verdad absoluta porque Cristo lo predicó y porque con su vida y su resurrección determina que es así, es que ese mensaje son buenas noticias. Es un mensaje de esperanza. Son buenas nuevas de salvación. Pero vayamos despacio y leemos despacio en esta mañana. Y pensemos, ¿por qué son buenas noticias? ¿Por qué es un mensaje de salvación? ¿Por qué? ¿Por qué el evangelio decimos que es un mensaje de buenas noticias? Generalmente cuando hacemos esta pregunta, ¿qué es el evangelio? La respuesta veloz y automática de la iglesia es, ¿son buenas nuevas? Sí, claro, por supuesto que son buenas nuevas. Pero, ¿qué está diciendo eso? Hermanos y amigos que nos visitan hoy, para poder comprender por qué son buenas nuevas, hay que comprender entonces la realidad de aquellos a quienes el mensaje les es enviado. Y me refiero específicamente entonces que es imprescindible, no podemos obviarlo, hay que hablar de la realidad del hombre. Porque si son buenas nuevas de salvación para el hombre, hay que hablar de la verdadera realidad y condición del hombre, sea este quien sea. Llámese como se llame, tenga lo que tenga, compre lo que compre, tenga cualquier cantidad de títulos. Hay que hablar de la realidad del hombre. ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hombre? Piense. ¿Quién es usted? Amigo que nos visitas hoy, ¿quién eres? Tal vez alguien pueda decir en este momento, mire, yo soy una persona que no soy tan malo. Todos decimos eso, ¿no es cierto? Yo no soy tan malo. Yo no estoy tan perdido, pero estás asumiendo que sí lo estás. Dice el libro de Proverbios que es difícil encontrar un hombre que hable verdad de sí mismo. Porque todos estamos empeñados en presentarnos a nosotros como las mejores personas. Pero recuerde que si son buenas noticias, entonces significa que hay un problema en aquellos a quienes el mensaje les es enviado. Si vamos a creer en esta mañana que el evangelio es un mensaje de Dios y que es verdad, entonces bien nos conviene en esta mañana poner atención a qué es lo que Dios dice acerca del hombre. No es lo que el hombre diga de sí mismo. No es que un pensamiento filosófico diga acerca de qué es el hombre en sí mismo, sino que dice Dios de quién es el hombre y cuál es su realidad. ¿Quieres saber quién es el hombre?
¿Te quieres saberlo? No, díganme algo. No, ya la verdad, aunque no quisieran, tengo que hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque nunca entenderíamos el poder de este mensaje a menos que entendamos la realidad de mi condición delante de Dios. Nunca podríamos agarrar la gracia y la misericordia de Dios si nosotros no entendemos quiénes somos. ¿Sí? ¿Quiere que les haga un recorrido bíblico de lo que Dios dice acerca de quién es el hombre? No qué es lo que dice una institución, no es lo que dice un poeta, un filósofo, no, qué dice Dios del hombre. Y entendamos esta verdad, que cuando Dios se determina a decir quién es el hombre, no está pensando en aquel que de repente tiene una adicción en el que no la tiene. No, está pensando de una forma general de quién es el hombre. Lastimosamente entre nosotros ponemos categorías, nos comparamos. Entonces cuando yo me comparo con otra, resulta ser que yo soy mejor. Pero aquí es Dios que conoce el pensamiento y el corazón y las intenciones del corazón del hombre, que se va a promulgar en este mensaje y va a decir, esto es el hombre. Y que por supuesto Dios no simplemente despertó hoy pensando en que hoy amanecí como de no muy buenas pulgas, entonces voy a pensar que el hombre es así. No, Dios tiene sus argumentos para decir por qué Él dice que el hombre es lo que Él dice que es. Y el apóstol Pablo, en esta misma carta a los Romanos, en el capítulo 3, presenta 9 argumentos de por qué Dios dice que el hombre es lo que es. Hoy, por supuesto, debemos de entender que ocuparíamos un buen tiempo para hablar de cada uno de ellos. Pero permítame mencionarles solo uno, ¿de acuerdo? No, tienen permiso de hablar, hermanos, ¿sí? Tienen permiso de decir algo. Romanos capítulo 3. Verso 10. Capítulo 3 de Romanos. Pablo dice esto acerca del hombre. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Me escuchó? No hay justo ni aún uno. Resulta que Dios observó a toda la humanidad, pesó, analizó, conoció el corazón, las intenciones de cada persona que ha vivido y existido desde el día en que Adán fue creado. Y Dios llega a la conclusión y dice, no hay justo ni uno solo entre los hombres. Piensa en eso. Piénselo. No hay justo ni aun uno. Y esta es la verdad del evangelio, iglesia. No es el discurso de alguien que está amargado. No, es la proclamación de Dios mismo con respecto al hombre. El hombre en la humanidad no hay justo ni aun uno. Caramba, eso significa que todos somos injustos. Significa que no hemos vivido según el estándar de Dios. Significa que no hemos vivido según la ley de Dios. Por eso somos injustos. Y es Dios quien está diciendo esa verdad. Pero no solamente eso. Verso 10. Verso 11, perdón. Dice el apóstol. No hay quien entienda. Y esto de que no hay quien entienda no está diciendo que no existe una capacidad en el ser humano de pensar, razonar, crear o construir. Está hablando de que no hay nadie que entienda a Dios, la voluntad de Dios. Porque el mismo apóstol Pablo en su carta a los Corintios, en su primera carta, capítulo 2, Pablo nos habla que el hombre natural es incapaz de poder entender las cosas que son de Dios. No puede hacerlo. Por causa
de su injusticia. Pero no solamente eso. Dice el apóstol Pablo, no hay quien busque a Dios. Y nuevamente Dios comenzó a observar a toda la humanidad desde los primeros días de la historia del hombre hasta nuestros tiempos. Dice, no hay quien busque. No hay quien me busque. ¿Entendemos eso? No hay quien busque a Dios, dice. Esto significa, por supuesto, los redimidos son otra historia ya en esta escena. Los que hemos creído en Cristo es otra escena para nosotros, ¿cierto? Porque los que hemos creído en el Señor sí buscamos a Dios. Pero hablando de la raza humana en general, el hombre no tiene en su corazón la mínima intención de buscar a Dios, de acercarse a Dios. Y es Dios proclamando esta verdad, diciéndole al hombre, ¿dónde está el hombre? ¿Qué es el hombre? Verso 12, todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Usted sabe Dios diciendo eso? ¿Comprendemos lo que Dios está diciendo? Dios dice, no hay quien haga lo bueno, o sea, qué tirano, no hay ni siquiera uno. Este es el Evangelio. Y paro ahí, pero hay muchas más otras cosas ahí que podemos ver. Pero por esta causa, entonces significa que el hombre, según lo que Dios dice, según los argumentos que Dios tiene en contra del hombre, entonces Dios declara al hombre que el hombre es un pecador, que el hombre está corrompido en su corazón. Por eso el profeta Isaías declara que el hombre, ninguna obra de justicia que el hombre haga es agradable a Dios, porque todas las obras de justicia del hombre son como trapos de inmundicia, dice la Escritura. Y eso lo que significa es que el pecado está tan arraigado en el corazón del hombre, es tan corrupto en su corazón, que todo acto de justicia, entre comillas, que el hombre haga, es delante de Dios algo sucio, detestable delante de Dios, porque el pecado todo lo corrompe, todo lo ensucia, todo. Así que no importa si de repente hay un hombre haciendo un bien a un niño, si ese hombre no ha tenido el perdón de Dios, no ha recibido la gracia de Dios, esa obra que a nosotros como personas nos parece enormemente hermosa, para Dios es sucio. Eso es como que usted meta sus manos en un poco de aceite de carro ya quemado, meta sus manos ahí y sirva un bollo de pan a un niño. Así es como Dios lo mira, es sucio. Porque esa buena acción no justifica al hombre en cuanto a la realidad del hombre en lo que Dios dice que es. Por lo tanto, según el Evangelio, el hombre por esta causa es un pecador. Pero no solamente eso, sino que ese pecado tiene una consecuencia también. Y esto es lo que el apóstol Pablo nos menciona en su carta a los Efesios capítulo 2. Que por esta causa el hombre está muerto en sus delitos y en sus pecados. Y este evangelio que es de Dios, que es verdad de Dios autenticada por Cristo, dice que el hombre está muerto en sus delitos y en sus pecados. En otras palabras, el hombre está condenado. Piensa en eso. Así que es para ese hombre que yace en sus delitos y pecados y que está muerto a causa del pecado, que es ajeno a la vida de Dios, que es enemigo de Dios, porque así lo mira Dios a todo hombre que no está bajo su gracia, lo mira como un enemigo. Y no es porque Dios quiere ensañarse con el hombre, o no es porque el hombre diga es que yo no odio a Dios. No está diciendo que tú lo odias, simplemente dice que por tu pecado te conviertes en enemigo de Dios. ¿Sabe usted lo que es ser enemigo de Dios?
Pero la Escritura, esto es lo que dice. Así te ve Dios, así ve Dios al hombre. Lo ve como un enemigo. Ahora pensemos más bien. Si el hombre está en esa condición, entonces el hombre resulta que no puede hacer nada por sí mismo para cambiar su condición actual. El hombre no puede hacer nada por sí mismo para cambiar su destino final, porque está escrito que toda alma que pecare morirá. Es la sentencia de Dios sobre el pecado, morirá. Lo cual significa que todo hombre, donde quiera que sea, en cualquier parte, cualquier nación, cualquier lengua, que esté fuera de la gracia de Dios, está condenado para la eternidad. Es reo de condenación eterna. Ahora entonces, por supuesto, que cuando hablamos del Evangelio como un mensaje de buenas noticias y de salvación, un mensaje de esperanza, entonces comienza a tener sentido. ¿Por qué? Porque ese hombre que está perdido, ese hombre que está ajeno a la vida de Dios, ese hombre que va rumbo a la condenación eterna, ahora hay una pausa. Y Dios le dice a ese hombre: lo que usted no puede hacer por usted mismo, yo lo puedo hacer en tu vida a través de mi Hijo Jesucristo. Ese hombre que no puede pagar ni saldar su deuda de pecado delante de Dios, ahora es Dios ofreciendo a su Hijo y diciéndole: si crees en Él, todos tus pecados te son perdonados y tu deuda conmigo es saldada totalmente. Entonces tiene sentido. Cobra sentido el Evangelio. Porque déjeme decirle, hermanos y amigos, que cuando miramos al hombre en la escena real de lo que Él es, lo vemos como un ser sin esperanza. No hay forma en cómo pueda resolver en sí mismo su situación delante de Dios. Podemos maquillarnos, podemos disfrazarnos, pero jamás podemos satisfacer la justicia de Dios. Porque ahora resulta ser que este Dios que ha dado ese mensaje es un Dios santo. Y la santidad de Dios exige justicia. Y su justicia exige que el pecado sea castigado de la forma justa. Y resulta ser que la forma justa de castigar el pecado es con muerte. No hay otra forma. No son tus buenas obras. Por eso el apóstol Pablo en su carta a los Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, nos dice que por gracia somos salvos por medio de la fe y no por obras. ¿Por qué? Porque ninguna obra es capaz de saldar tu deuda de pecado delante de Dios. Ninguna. Ahora entonces imagínese, el hombre está ahí. Sabe que está en gran problema. No puede pagar su pecado. Porque la única forma en cómo ese pecado se pueda pagar es con muerte. Y esto es lo que en la Escritura entendemos por la condenación eterna. Esa es la única forma justa en que el pecado puede ser pagado y satisfecha la justicia de Dios. Pero resulta ser que el mensaje del Evangelio no termina ahí. Hay que entender entonces que este Dios, cuya santidad exige justicia y su justicia exige castigo del pecado, este Dios ama. Y no quiere que ningún hombre se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque vivo yo, dice el profeta Ezequiel hablando de parte de Dios, vivo yo que no quiero la muerte del impío, sino que éste se vuelva a mí. Pero San Juan capítulo 3, verso 36, el texto más conocido, ¿no es cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo, al hombre, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el Dios que habla de la verdad y que tiene los argumentos para decir que el hombre es lo que es. Es el Dios que es santo, es el Dios que su santidad exige justicia y que la justicia exige castigar el pecado. Es ese mismo Dios que está haciendo ahora una obra maravillosa.
está llevando a cabo algo que jamás hubiese podido un hombre pensar que fuese capaz de hacerlo. Y es que Dios está entregando a su único hijo. Está entregando a su único hijo por los pecados del hombre. Por eso el apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, primero a los Corintios, capítulo 5, el apóstol Pablo dice: al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos en él, en Cristo, justicia de Dios. ¿Eso qué significa? Que la justicia de Dios está reclamando que Dios haga algo. Dios sabe que la única forma que tiene para castigar y que el hombre pague su deuda es que el hombre muera. Pero Dios también ama al hombre y se le hizo un problema a Dios. Entonces ahora Dios tiene un camino. No quiero que el hombre se pierda, pero mi justicia tiene que cobrarse. Entonces lo que Dios hace es que toma a su hijo y lo pone entre usted y él. Lo pone entre nosotros y él. Y ahora es donde Dios toma el pecado de toda la humanidad y lo pone en la vida, lo carga sobre la vida de su hijo Jesucristo, para que sea Cristo Jesús quien lleve el juicio sobre sí mismo por causa de nuestros pecados. Tradicionalmente siempre hemos pensado, creído y escuchado que cuando miramos a la cruz estamos viendo el gran amor de Dios. Y puede ser. Pero cuando usted ve a la cruz, lo que usted está viendo ahí es el juicio, es la ira de Dios sobre el pecado de la humanidad. Porque es Dios quien está cobrando en su Hijo cada pecado de nosotros, cada pecado del ser humano. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo dice que al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios. Entonces ahora, todo aquel que crea en Jesucristo le es otorgado justicia, porque ahora es Dios que no solamente hace justicia, sino que ahora es Dios quien también justifica al pecador. Esto significa que estando en la condición en que estamos de pecado, que estando en la condición en que estamos y yendo hacia ese camino, hacia la perdición, ahora Dios sale en nuestro encuentro para perdonarnos y decirnos: si creemos en su Hijo, no solamente obtenemos esa justicia, sino que Dios nos justifica. En otras palabras, Dios pone la justicia de Jesús sobre nosotros. Entonces Dios te declara y te dice: eres justo a partir de este momento. No me debes nada. Ya no eres mi enemigo, somos ahora amigos. Ya no estás lejos de mi vida, ahora estás dentro de mí y mi vida está en ti. Por eso cuando hablamos del Evangelio y miramos esto, debemos de comprender estas verdades. Y como dije al inicio, necesitamos recordarlas. Necesitamos valorarlas una vez más y entender este mensaje del Evangelio, que es de Dios, que es verdad porque Cristo lo anunció, que habla acerca de la realidad del hombre, pero que no deja al hombre en su condición caída, sino que Dios ahora en Cristo Jesús le otorga al hombre la esperanza, el camino para que el hombre sea salvo y tenga vida eterna. Por eso, la parte final del verso 16 del capítulo 3 de Juan dice: para que ninguno se pierda, sino que tengan vida eterna, porque es la voluntad de Dios que todo hombre sea salvo, que no se pierda, que no vaya a la condenación eterna, sino que encuentre su salvación en Cristo Jesús. Amén. Tengo una pregunta para usted. ¿Es usted salvo? No, en serio. No le estoy preguntando si usted realiza una labor en la iglesia.
No estoy preguntando si usted es miembro de una congregación. No estoy preguntando ni siquiera si a usted le gusta el Evangelio. Le estoy preguntando si usted es salvo. Tengo una segunda pregunta para usted. Si usted es salvo, ¿salvo de qué? ¿De qué es salvo usted? ¿Quién da más? Déjeme explicarle, eso no es una trampa. Las preguntas no fueron una trampa, solo es para llegar a una verdad. Por lo general, cuando pensamos en que somos salvos, hablamos de que somos salvos del pecado. Pero no somos salvos del pecado. Fuimos hechos libres del pecado, que es distinto. Pero el pecado siempre está asediándonos y siempre combatimos contra él, ¿verdad que sí? Entonces estamos en problemas todavía. No de que no seamos perdonados, sino que me refiero que todos los días combatimos contra eso. Pero déjeme decirle, según la Escritura, de que usted es salvo. Pero antes de eso, solo para despertar interés en usted, ¿sabía usted que usted es salvo de Dios mismo? Así como la ve. No sé por qué yo veo solo a este lado. ¿Será porque aquí siento como una vibra rara? No. ¿Sabía usted que cuando usted cree en Cristo, usted se salva de Dios mismo? San Juan capítulo 3. Verso 36. Es hermoso cuando leemos el verso 16 de San Juan, porque nos habla del amor, de la intención en el corazón de Dios. Pero ese mensaje ahí no termina. Dice así el verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Cualquiera lo que nos encontremos aquí, que rehusemos creer en el nombre de Jesucristo, no tendrá la vida eterna, sino que la ira de Dios está ahora mismo sobre usted. Tal vez esto diga, pero que esto está como muy duro, pero este es el Evangelio. Cualquiera que rehúsa creer en el nombre de Jesús para salvación, la ira de Dios está sobre ti. ¿Entendí esa verdad? Por eso cuando creemos en Jesús, escapamos, huimos de esa ira, porque ahora ya no estamos bajo la ira de Dios, sino bajo la gracia, el amor, la misericordia de Dios para nosotros. Por eso Romanos capítulo 5 verso 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Estoy en paz, estoy reconciliado con Dios. Pero cuando rechazamos a su Hijo, estamos en un grave aprieto. Por eso digo que somos salvos de Dios mismo. Porque la justicia de Dios va a reclamar un día un justo castigo para todo aquel que rehúsa creer en el Hijo de Dios. Un día va a llegar, llegará para todos, sea que Cristo venga o sea que muramos. Un día Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos por causa del Evangelio de Cristo. Y la forma de escapar es creyendo en Jesús. No hay otro nombre. Pedro lo dijo, Hechos capítulo 4.
Porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en Cristo Jesús. Por eso hay que creer en Jesucristo. Hay que correr a Jesús. Hay que abrazar a Jesús. Porque solo en Él hay salvación. Póngase de pie, por favor. Usted que está aquí y a usted que nos sigue de forma virtual, ¿usted ha creído con todo su corazón en Jesús? No digo si usted tiene una membresía en la iglesia. No estoy preguntando eso. Estoy preguntando si usted ha creído en su corazón en Jesús. ¿Usted ha pedido perdón a Jesús por sus pecados? ¿Usted ha pedido que Dios le perdone? Que Dios le dé salvación y vida eterna. Este domingo pasado, pues me invitaron, ¿no?, a ser parte de los que teníamos que bautizar. Y les digo, esa agua estaba, pero usted entiende este gesto, ¿verdad que sí? Cuando digo esta agua estaba fríísima, hermano, fríísima. Y el pastor Giovanni, que lo estaba yo acompañando, me dice: hermano, encárguese usted, dele usted todo lo que, y hágale todo el proceso. Y yo por lo general tengo una costumbre cuando bautizo a alguien, siempre hago dos preguntas. Uno, ¿crees con todo tu corazón en el Señor Jesucristo? La segunda pregunta que hago es: ¿crees con todo tu corazón que Jesucristo murió y resucitó para el perdón de tus pecados? Yo la pregunta que le hice a los que se estaban bautizando es lo que yo pregunto siempre. Porque si alguno me dice no, entonces una vez va para afuera. Ok, no tienes nada que hacer aquí. Pero me llamó la atención ver niños, ver adolescentes que ante esta pregunta me decían: pastor, sí creo con todo mi corazón en Jesús. Sí creo que Cristo murió y resucitó por mis pecados. Y miren, hermanos, que la necesidad de salvación es para niños, es para los adolescentes, es para jóvenes, es para adultos, es para ancianos. Los que no estuvieron ahí, no pudieron presenciar adultos mayores que tuvieron que ser cargados entre 2 o 3 personas para ir a las aguas bautismales. Pero bendito Dios, hermanos, que a la vuelta de la esquina de la vida se encontraron con Cristo y pueden tener paz y esperanza en la vida eterna.